Vamos ya con el caso de Nayara, que le estamos avanzando desde que hemos empezado el programa, porque les vamos a contar hoy en exclusiva los detalles de la declaración del tío de Nayara. Les aviso y les advierto que son escalofriantes. El que es el acusado por matar presuntamente a la pequeña de 8 años. Sucedió en julio de este año. Esto que van a ver es tan solo un avance. Por eso tenía que ir a más, tenía que ser corregida. No respondía a los castigos que se imponían y a ver si cambiaba. ¿En algún momento usted no consideró que tenía que parar en este maltrato que le estaba haciendo a Nayara? No, pensaba que era ella que quería darle la cabeza a los demás. Esto es solo un avance de lo que vamos a ver esta mañana. Luis Enrique Fácil es periodista de la agencia EFE. Está con nosotros. Luis Enrique, muy buenos días. Muy buenos días. ¿Cómo estás? Precisamente es la persona que ha conseguido esta declaración en exclusiva. Enseguida vamos a escucharlo y buscar todos los detalles, pero antes vamos a repasarlo con la ayuda de Fernando. Pues sí, hemos escuchado tantas veces, tantas declaraciones, sí. María, que sorprende, la verdad. Sorprende la frialdad y hasta la naturalidad cuando describe a la pregunta de la juez cómo castigaba a su sobrina. Llega a decir que le puso en los pies y en los brazos una raqueta eléctrica caza insectos. Los detalles de la paliza resultan tan estremecedores como sorprendentes. Toda la noche sin dormir. ¿Quién la había castigado? La habían castigado a hacer deberes. Cuando estaban los deberes, me enfadé. Me parece que le pegué con los puños un poco fuerte en la cabeza. Cogí una raqueta eléctrica caza insectos y se la puse en los pies y en los muslos. ¿Había sido manipulada con un celo, con un cable o algo? Sí. ¿Intentaba defenderse? Sí, y le puse unos grilletes. ¿Puso unos grilletes? Atados, 2 grilletes, atados con una cuerda. Y le puse un calcetín limpio, se lo puse en la boca. ¿Para qué? Para que no chillase. ¿Cuánto tiempo transcurrió, más o menos? 5 minutos. Ya se los quité, la mandé a estudiar. Quedó ahí medio sentada, la levanté y le dije que se quitase de tonterías. La mandé en el pasillo de pie. Al no obedecer, se le puso una caja de cartón con grava. ¿En qué posición? De rodillas. Volví a decir que se sabía el tema. Al final no se lo sabía. Entonces me enfadé y le dije, le pegué con el cinturón en la planta de los pies y haciendo que le daba también, a ver si así se ponía las pilas. Pedí que cerrase las ventanas para que no se escuchasen el jaleo. La zarandé de los pelos, la enganché, la levanté y la bajé. ¿Solo una vez? Repetidas veces. Y fue ahí cuando la cría se quedó como desmayada. Luis Enrique, yo creo que poco se puede añadir, la verdad, escuchar esa sangre fría, cómo cuenta todos esos detalles, ¿eh? Él mismo lo dice perfectamente lo que le hizo, y si hubiera alguna duda de lo que le hizo, está el testimonio sobre todo de una de sus sobrinas, en el que relata la frialdad absoluta con la que torturó a la niña. Recordemos, desde las 8 de la mañana que llegó él de trabajar hasta las 13, hasta la 1, de la tarde, estuvo torturándola. O sea, es una cosa que es inimaginable lo que debió sufrir una niña de 8 años. Sobre todo porque... Una niña de 8 años. Quiero leeros nada más solo un poco el testimonio de la sobrina que declaró después, que decía también, que manifiesta la niña que desde las 3 de la mañana, de las 8 de la mañana cuando llegó el tío, hasta las 13 o así, le pegó continuamente con intención de hacerle mucho daño, y que cree que fue demasiado inhumano. Esto lo está diciendo una menor, o sea, estaría absolutamente aterrorizada con lo que estaba haciendo su tío, que además las tenía amenazadas, y ellas también, pues, en fin, en cualquier caso hay una novedad sobre este tema de las menores, ya os lo contaré.
Aquí en mesa, Julia, tú como forense, hemos escuchado cómo detallaba con esa sangre fría. Sí, ya hemos comentado sobre el caso sin conocerle y sin saber su declaración, sin oírle a él. Ya habíamos hablado de los rasgos psicopáticos que tiene este individuo, la frialdad y además cómo se crece, cómo ha buscado la ocasión de ser poderoso ante una persona que no podía defenderse y vamos, no solamente nos quedamos atónitos, sino que por desgracia es un rasgo bastante similar al de otros individuos que abusan o que manipulan a menores. Hay un momento en esa declaración que estábamos escuchando que la voz como que se le iba, ¿no? Pero bueno, yo también, eso es ahora mismo una opinión particular, ¿no? sin tener más datos, pero yo creo que eso son las lágrimas de cocodrilo, o sea, me han pillado. Por decirlo alguna, me han pillado y entonces, bueno, pues ahora... Pero vamos, si no le hubieran pillado hubiera seguido torturando, o si no hubiera muerto, ¿no? La criatura. Exactamente. Completamente. Pero hay más, Fernando. Pues sí, María, francamente, no hace falta ser padre, pero como padre, no sé, me supera, ¿no? Que alguien pueda ser tan atroz y contarlo, ¿no? De esta forma. Atención al detallismo, es tremendo. La tumbé, la tapé, me quedé hablando con ella, le decía que le levantaba el castigo, pero se quedó sin respiración. Así empieza la escalofriante descripción del tío de Nayara, detenido, insistimos, por la muerte de su sobrina. La juez le pregunta, ¿por qué no pidió una ambulancia? Vamos a conocer sus respuestas. La tumbé, la tapé, me quedé hablando con ella, que le decía que nada, que le levantaba el castigo. Me la llevé al baño, le pedí que me ayudase. Sí. Creo que fue a Zahara, para meter la cabeza debajo del chorro de agua. Me percaté que tenía un bulto en la espalda a la altura de los hombros. Y me la quedaba controlando para que, como tenía flemas, para que respirase. Los pies movía... ¿Y no pensó usted en avisar a una ambulancia? Estaba pensando a ver si se mejoraba. Cuando la giré fue cuando noté que la cría ya dejó de respirar. Y empecé a hacerle las maniobras. Le dije a Zahara que se pusiese sujetándole la cabeza. Le indiqué cómo le tenía que sujetar la cabeza. Y yo me puse a reanimar. Y me parece que María fue la que llamó para la ambulancia. Les dije que si eso, les dijese que se había caído por las escaleras y que me echasen las culpas a mí como tienen que ser. ¿Usted no cree que si hubiese llamado antes de todas estas cosas a la ambulancia, hoy en día Nayara estaría viva? Puede. Julia, ¿qué puedes añadir, ¿no? Al perfil de este individuo que es un manual, prácticamente un manual del psicópata al sociópata, pero una vez más insistir, además es que, por desgracia, para Nayara y para otros casos que ahora mismo estarán probablemente ocultos y que, por desgracia, los encontraremos cuando sea irremediable o cuando haya unas lesiones, es como los menores son no solamente los más vulnerables, sino también los más manipulables. Fijaros en las dos primas, en las dos crías que de alguna manera están colaborando, están encubriendo de una manera absolutamente irresponsable, inconsciente. Como les decíamos aquí en la mañana, están viendo esta exclusiva. Es cierto que habíamos escuchado y sabíamos que la juez decía que su tío, el tío de Nayara, actuaba con extrema dureza, pero gracias al trabajo de Luis Enrique Fácil, como decíamos, compañero de la agencia EFE, es la primera vez que estamos escuchando ese testimonio por televisión. Luis Enrique, el trabajo tuyo ha sido importantísimo, sobre todo por conocer realmente ese testimonio, escuchar la voz, cómo lo detalla. Y decíamos antes, estamos hablando de que no tiene antecedentes por hechos violentos, pero sin embargo parece que lo narra con esa total frialdad. Lo narra con frialdad, aunque es verdad, comparto con lo que ha comentado la forense, que ha dicho que se notaba un cierto temblor en la voz, y es verdad que siempre está con un cierto temblor en la voz. Y yo coincido también que son lágrimas de cocodrilo, me han pillado, y por lo tanto está diciendo continuamente que no era mi intención, yo no pretendía eso, incluso intenta echar la culpa en un momento dado del testimonio, le intenta echar la culpa. A mí me encargaron que cuidara a la niña y yo tuve que encargarme de cuidar a la niña. En fin, vaya cuidados, ¿no? Entonces es un testimonio terrible. Esas lágrimas de cocodrilo desde luego lo desmienten el testimonio de las sobrinas, claro, que relatan la absoluta dureza, frialdad con la que ejerció ese dominio de tipo psicópata. O sea, es que es un auténtico psicópata de libro. Yo también coincido con eso. Sin embargo, creo, no sé, compañeros, si en los análisis que se hicieron, creo recordar que no se constataba ningún tipo de alteración mental para decir que actuase pues fuera de sí o tal, que era plenamente consciente
de todo lo que hacía y no hay una alteración reseñable. A mí lo que me sorprende... No, estoy de acuerdo contigo. Sí, pero es que a mí lo que me deja... Estoy de acuerdo contigo. Me está dejando absolutamente planchado. No sé cómo reaccionar porque es difícil recordar a alguien que haya relatado, haya hecho de forense de su atrocidad. Sí. Y él lo hace con una frialdad absoluta. Yo lo del temblar la voz no lo veo, pero bueno, si le tiembla, bien temblada está. Porque desde luego lo que está contando... vamos, yo sí que aprecio un cierto temblor. Sí. Sí, en algún momento, pero es que es tan duro lo que está yo aprecio cierto temblor y ser el protagonista de todo esto y asumirlo con esa frialdad, porque la mente a veces ante esto tan inasumible, pues se protege, olvida, pero es que recuerda el más mínimo detalle por escabroso que fuera. ¿Ese temblor qué significa? Tú te decías. Yo sí le oigo el temblor, pero bueno, pueden ser apreciaciones, no obstante, es, yo digo, irrelevante, lágrimas de cocodrilo que decimos. Es que precisamente el psicópata no es un enfermo mental, eso es un consenso psiquiátrico universal, es decir, no es un enfermo mental, es una persona que conoce, por definición, los límites, conoce el bien y el mal y hace lo que quiere. Es decir, y además lo hace con impunidad siempre que pueda. Es decir, pero que este chico ya se crió en un entorno de malos tratos. Para él era, a lo mejor, algo frecuente. Era lo normal, pero de todas formas hay situaciones de malos tratos en las que no se repiten después. Vamos a escuchar, si os parece, otro extracto de esta declaración en exclusiva a la que he tenido acceso la mañana. ¿Por qué lo hizo? ¿Cómo trata de justificarlo? ¿Cómo fue capaz de llegar tan lejos? ¿Por qué sentía semejante autoridad sobre la niña? Y además reconoce que no era la primera vez que se ensañaba con ella, solo que en esta ocasión acabó con la vida de su sobrina. Nayara no era su sobrina de sangre, no, era la hijastra de su hermano Carlos. Sí, pero se la ha tratado igual. ¿Usted anterior a este hecho, 6 de julio, le pegó a Nayara? Sí. ¿Porque no estudiaba? ¿Porque no se aprendía la lección? ¿Porque decía que se la sabía y en realidad no se la sabía? ¿Y usted que se lo tomaba? ¿Como que le estaba tomando el pelo? Sí. Ya, por eso tenía que ir a más, tenía que ser corregida. No respondía a los castigos que se imponían. Y a ver si cambiaba. Y de obedecer a los mayores y tener respeto, que fue por lo que bajó para la casa. ¿En algún momento usted no consideró que tenía que parar en este maltrato que le estaba haciendo a Nayara? No, pensaba que era ella que quería darle la cabeza a los demás. Porque bajó para abajo porque los padres no podían con ella. Luis Enrique, lo que está narrando es un maltrato continuado, ¿no?, en esa relación entre tío y sobrina. Exactamente, es un maltrato continuado y además lo reconocen las sobrinas, lo reconocen perfectamente que mantenía continuamente a raya a la niña desde que llegó a la casa familiar. La tenía de rodillas continuamente sobre ortigas o sobre gravilla. Se preocupaba de que las otras sobrinas colaboraran en esos castigos, porque él se marchaba a trabajar. Quienes vigilaban eran las sobrinas. El día que pasaron los hechos, la noche anterior, una de las sobrinas había estado haciendo guardia desde las 10 de la noche hasta las 5 de la mañana y la segunda le sustituyó desde las 5 hasta las 8 que llegó él. Quiero decir que él se había preocupado de organizar muy bien todo lo que quería hacer y cómo lo quería hacer. Lo tenía muy bien planificado, vamos, los castigos. Lo que decía él Fernando, dice que se le fue la mano. Sí. Hombre, en fin... Los medios que utilizan no son para que se te vaya la mano. Sabes perfectamente el daño que vas a hacer. Aquí no cabe hablar de lo que en derecho penal se llama una conducta imprudente por negligencia. Claro, no. Aquí hay un dolo. No obedecía, ¿no? De ahí el maltrato continuo. Hay una intención, no cabe. Esa muerte no es imprudente, esa muerte es dolosa. Él sabía que esas palizas le podían producir perfectamente la muerte. Luego, la imprudencia aquí no cabe, la pena va a ser muy considerable para esta persona. Es una conducta alevosa. Recordar que el sumario, perdona que me intermedia, recordar que el sumario es asesinato. La conducta es alevosa, no arriesga nada. Recordar que el sumario es asesinato. Claro, la pena que es está muy acusado fuerte, de asesinato, claro. Y además también hay otro delito, que es el delito de torturas. Y también me llama la atención, y quiero decirlo, que el centro docente no se hubiera dado cuenta porque parece ser que estas conductas habían sido repetidas.
La niña sí iba al centro muchas veces sin bocadillo, con ojeras. Claro, y se los le veía profesores deteriorada. que pintan los profesores, ¿por qué no intervienen? ¿Por qué no detectan esto? Bueno, pues esto que han escuchado hoy solo es una parte de esa declaración. Le voy a pedir a Luis Enrique Fácil, compañero de la agencia EFE, que venga mañana también con nosotros, que esté un ratito con nosotros, porque vamos a seguir dándoles más detalles de esa declaración que, como han visto, hoy nos ha dejado realmente muy tristes y muy conmocionados realmente por esa dureza de esa declaración. Luis Enrique, un abrazo grande. Un abrazo para vosotros también. Un abrazo grande. Hasta mañana. Mañana nos vemos y seguimos hablando de este asunto, del caso de Nayara.